tienen muy buen oído. Iglesia de Atillo, feliz sábado. Dios les bendiga. Qué gozo saludarles en este momento, y saludo también al pastor Oscar Hernández, que es el anfitrión, y la Iglesia de Atillo la anfitriona. Esta noche nos gozamos en tenerles acá. Muchas gracias por haber prestado su iglesia durante tanto tiempo, pero lo han dejado ustedes para el mejor día, el día de Dios, el séptimo día de la semana. Benditos sean ustedes en Cristo Jesús. Apreciados, esta ha sido una semana muy bonita y estamos cerrando con las noches de nuestra presentación. Mañana estaremos con ustedes de día para cerrar esta semana en la cual la salvación ha sido escrita a través de los muebles del santuario, donde hemos orado, nos hemos relacionado. Alabo el nombre de Dios, porque en Cristo Jesús todos nos convertimos en familia. En este momento, ayer estuve hablándoles a ustedes de este lindo mueble que se llama el candelabro o el candelero de oro. Les hablé acerca de que tenía 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda, y el brazo central hacía el número de la perfección. También vimos que de todos los muebles del santuario, este era el más elaborado y el que le daba belleza estética al lugar santo. Una de las cosas que aprendimos también fue que este candelabro ardía con aceite, y que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vimos que la luz que emite el candelabro representa a Cristo, que es la luz del mundo, y su representante, el Espíritu Santo, nos acredita a nosotros también para ser reflectores de la luz de Cristo. Vimos también que este candelabro también tenía 3 funciones de luces. ¿Cuáles eran las 3 funciones de luces? El candelabro alumbraba hacia los panes, y eso significa que la presencia de Dios estaba siempre. El candelabro también alumbraba hacia adelante. Eso significa que nuestra luz debe siempre avanzar. Hoy vamos a estudiar el último de los muebles del lugar santo. Este lugar se llama el lugar santo o Kodesh, y aquel lugar se llama lugar santísimo, Kodesh Kodashim, del cual les voy a hablar mañana sábado. Pero hoy vamos a tratar el altar del incienso. ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué el incienso? ¿Por qué era de oro? ¿Cómo estaba compuesto? Esas son las cosas que vamos a tratar. Pero vamos a darle siempre el primer lugar a la palabra de Dios. Así que vamos a orar para abrir la Biblia y ver qué nos dice ella acerca del altar del incienso. Oramos. Los que tengan su Biblia, vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 30, 1 al 10. Manténganla abierta allí y entonces vamos a orar. Repito otra vez, Éxodo 30, 1 al 10. Después que lo tengan, manténganla allí abierta y vamos a pedir la dirección de Dios. Repito una vez más, Éxodo 31 al 10. Oramos. Eterno Padre que moras en los cielos, te doy las gracias porque después de los rigores de la semana, después de las luchas que hemos tenido durante todo este tiempo, finalmente llegan las horas sagradas del día de reposo y estamos aquí para recibir este sábado con toda alegría, para conmemorar que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que nosotros somos en Él y que Él es en nosotros. Suplicamos, Señor, que tú bendigas de un modo especial la iglesia de Atillo, que bendigas a sus líderes, bendigas, Señor, a sus jóvenes, niños, adolescentes, bendigas a sus ancianos del hogar, bendice a los hermanos activos de esta iglesia, bendice a aquellos que también están pasivos. Pero Dios de los cielos, acuérdate de nuestros hermanos que están conectados en las redes sociales. Permite que haya un feliz sábado para nuestros hermanos que se encuentran en El Salvador, en Argentina, en Colombia, en Panamá, nuestros hermanos que se encuentran en Nicaragua. Quién sabe, Señor, haya otros países representados. Permite que les llegue a ellos el feliz sábado, así también como la comunidad sorda que nosotros tenemos acá. Oh Dios de los cielos, quiero pedirte en este momento por la familia de Ralph. Ralph descansa.
han tenido una pérdida, Señor. Ha sido uno de los integrantes de la comunidad sorda, pero yo elevo mi voz en esta noche para que tú, Señor, bendigas a Janet, su esposa, y que hagas una transferencia de paz en el corazón de esta dama. No puedo dejar a su hijita fuera, por tanto te pido que su hijita Ruth pueda recibir también el consuelo, que ya Cristo está viniendo, que pronto esto será historia en la eternidad, que nadie más tendrá que morir y que viviremos una vida eterna junto con aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario y levantándose el domingo en la mañana declaró que es la resurrección y la vida y que el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Permite, Señor, que esta esperanza pueda llegar a Janet y que pueda llegar también a Ruth. Te suplico, Señor, que toques también con salud a mi hermano Jorge. Haz un milagro, Señor, en su cuerpo. Te pido, Señor, que bendigas a Toshiro y a Diana, que son los intérpretes de la comunidad sorda. Dales ánimo, dales fe, dales valor. Permite que continúen, Señor, dando esta palabra a aquellas personas que pueden recibirla mirando los movimientos de sus brazos, de sus pies, de sus manos, de su lenguaje corporal entero. Permite, oh Padre Celestial, que ellos sean bendecidos. Te ruego, Señor, también que tú bendigas al pastor Alexis y permite, oh Padre, que la petición de su corazón sea acreditada por un Dios de amor. Ahora, Padre, voy a leer la palabra de Dios. Tu pueblo tiene la palabra abierta en Éxodo capítulo 30. Voy a hablar del altar del incienso. Envía tu Espíritu Santo, envía tu poder. Permite, oh Padre Celestial, que yo quede oculto detrás del Señor Jesús y que sea Cristo el que aparezca supremo en esta noche. Oh Dios de los cielos, toca algún corazón y que alguna persona esta noche aquí o en las redes sociales o en algún lugar se decida por Cristo Jesús. Que esta noche no sea una noche diferente a las demás, que esta sea una noche de victoria y que la iglesia de Atillo sepa que hay Dios en los cielos. Todas estas cosas te las ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los que han traído la Biblia ya la tienen abierta. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 1 en adelante. La palabra bendita nos dice de esta manera: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Palabra de Dios. Miembros de la iglesia de Atillo, los altares eran muy frecuentes en los patriarcas y en los antiguos líderes de Dios. Los hombres de Dios levantaban altares por varias razones. Levantaban altares para confesar el pecado. Levantaban altares para darle gracias a Dios. Levantaban altares para pedirle a Dios protección en la guerra contra sus enemigos. Los altares eran muy comunes en la antigüedad. Por esa razón, aún las culturas que no tenían a Dios como su Dios, también tenían altares para sus dioses. Pero Dios hizo 2 altares especiales en su santuario,
Como yo les decía cuando comencé la semana, el santuario estaba dividido en tres grandes partes. La parte del atrio, donde estaba el altar del holocausto, donde se encontraba la fuente de bronce. Entonces aquí había un velo que separaba el atrio del lugar santo. Ahora el velo está abierto. Ese velo tenía cortinas multicolores. Tenía una cortina azul que simbolizaba que Cristo Jesús vino del cielo, porque el cielo es de color azul. Tenía una cortina púrpura que revelaba la divinidad de Cristo. Y el color más importante para todos nosotros es el color rojo, porque este color rojo estaba presente en los tres velos, porque el color rojo simboliza que aunque nosotros estamos condenados a muerte por el pecado, le doy gracias a Dios por Cristo que nos da la victoria. Apreciados, después de este velo del lugar santo había otro velo más, y ese velo separaba el lugar santo Kodesh del lugar santísimo Kodesh Kodashim. Y eran los mismos colores de cortinas. La única diferencia de la cortina que dividía el lugar santísimo del santo era que estas cortinas tenían imágenes de ángeles, de serafín, de ángeles y querubines que estaban allí en la cortina. No eran visibles para nadie del público, solamente lo podía ver el sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año del lugar santo al lugar santísimo. Esa era la economía de la salvación, la estructura ilustrada de un Dios que ha venido a salvarnos y que utilizó estos sencillos símbolos para que la economía de la salvación, la estrategia de la salvación pudiera ser entendida por los doctores, los arqueólogos, los científicos, pero también pudiera ser entendida por el niño más sencillo, porque hay lugar para todos en la familia de Dios. Hoy, hermanos míos, voy a hablarles del altar del incienso. Y el altar del incienso, como acabamos de leer, era un altar que tenía un codo de ancho, un codo de longitud y tenía 2 codos de alto. Era bastante alto. La única función de este mueble era estar quemando incienso. El incienso perfumaba toda la parte del lugar santo. Este altar, así como los demás altares, tenían 2 composiciones en su estructura. La primera era que era de madera de acacia y estaba recubierto de oro. Ya yo les he dicho muchas veces en esta semana que esa doble material de madera con oro es un símbolo de la humanidad de Cristo y de la divinidad de Cristo. La madera representa la humanidad de Cristo, el oro la divinidad de Cristo. Por tanto, ese altar también estaba reflejando a Cristo Jesús de esa manera. En la parte de arriba tenía una cornisa, es decir, una corona, y esa corona revela que el Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros en el reino de los cielos. ¡Qué cosa más hermosa! Tengo que hablarles también acerca del altar, algunas características especiales. El altar tenía 4 cuernos, al igual que el altar del holocausto, 4 cuernos. Estos cuernos que ustedes pueden ver aquí en el servicio diario se untaba sangre redentora. Se usaban los cuernos porque los cuernos significan poder. Por tanto, el altar del incienso que se untaba sangre, simboliza también el poder de la sangre de Cristo para redimirnos, para limpiarnos, para reconciliarnos y para devolvernos a nuestro lugar de origen, el reino de Dios. Apreciados, qué tremendo. El salmista David, haciendo énfasis o haciendo ilustración de lo que es el incienso. La pregunta para ustedes es, ¿para qué es el incienso? Ya yo sé que el altar está simbolizado por madera y también por oro. Ya sé que el altar simboliza a Cristo, pero el incienso, ¿para qué es? El incienso no puede perdonar a nadie de pecados.
Solamente la sangre de Cristo es la que hace que el pecado sea perdonado. Entonces, ¿para qué el incienso? Yo pudiera preguntarle a mis hermanos de El Salvador, o le podía preguntar a mis hermanos de Panamá o de Argentina, o mis hermanos de Colombia. Yo pudiera preguntarle a la comunidad sorda y a todas las personas que nos están escuchando, ¿para qué es el incienso? ¿Qué significa el incienso en el altar de oro? Tengo el gusto de decirle que ese olor grato, ese incienso, son los méritos de Cristo que se asocian a las oraciones del pueblo de Dios para que las oraciones suban en olor grato ante la presencia de Dios. Eso es tremendo, hermanos míos. Eso es el incienso, los méritos de Jesucristo que van a la oración. Fíjense que el sacerdote encendía las lámparas e inmediatamente encendía el incienso, porque a la hora de la mañana y de la tarde, cuando ella encendía el incienso, era la hora en que todo el pueblo de Israel estaba elevando sus oraciones al Dios de los cielos. Qué cosa más hermosa, pastor. Eso es algo interesante. Si ustedes abren la Biblia en el libro de Salmos, en el Salmo 141 y el versículo 2, David hace una referencia a este incienso en esta canción que él hizo, la número 142 y el verso número 2. Cuando David estaba con su arpa y iba a cantar, hizo un verso bellísimo que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda. Qué palabras más hermosas, señora de la blusa beige. Qué palabras más tremendas, allá al lado de su esposo, quizás o su familiar, al lado de su familiar con el abrigo negro. Que la oración de ustedes suba como el incienso y el regalo de sus manos como una ofrenda de olor grato ante Dios. Apreciados, vemos también que este altar era uno de los servicios más solemnes, porque este mueble era el más cercano al lugar santísimo. Solamente había una cortina, y detrás de la cortina estaba el arca, que representa el trono de Dios, y el propiciatorio, que representa, hermanos míos, la presencia del Señor. Por tanto, el sacerdote, cuando venía aquí, estaba prácticamente a milímetros del trono de Dios. Por eso el Señor decía: será cosa muy santa. Será cosa santísima el incienso que se está poniendo en práctica allí. Nosotros vamos a ver algunas referencias bíblicas que nos van a dar claridad con respecto al incienso. El incienso, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra: otro ángel vino, entonces se paró ante el altar. Apocalipsis 8:3. Se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Así que eso nos está diciendo a nosotros que el altar de oro, o el altar del incienso, está delante del trono de Dios. Por tanto, el arca representa el trono de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios, porque Juan en visión vio que aún allá donde Dios vive, donde Él tiene su palacio de gobierno universal, hay un altar del incienso para que tu oración y la mía lleguen con buen olor a los oídos de nuestro Dios. Apreciados, la otra cosa que nosotros vamos a ver en Apocalipsis es que verdaderamente el incienso son las oraciones de los santos. Dice el versículo 4 del capítulo 8: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Yo voy a preguntar en esta noche: ¿cuántos son santos aquí? ¿Qué? ¿Cuántos son diablos aquí? Mi hermano,
tú eres santo. Hermanita, tú eres santa. Santo no significa que tú eres perfecto. Santo significa que te has apartado del mundo para un uso santo para Dios. Voy a preguntar otra vez al pueblo de Costa Rica, la iglesia de Atillo, ¿cuántos son santos aquí en esta noche? Claro, mi hermano, que tú eres santo. Dios te escogió como un privilegio tremendo. Mira, mi hermano que me estás escuchando, tú eres también santo. Mira mi dedo que te estoy señalando en esta noche y puedes sentirlo casi frente a tu nariz. Tú eres santo. Entre 7,000 millones de habitantes que existen en el planeta Tierra, Dios te escogió a ti por misericordia, porque Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Somos escogidos por Dios. Y si somos escogidos por Dios, entonces somos santos. Apreciados, si las oraciones de los santos son las oraciones que están subiendo allá al cielo, entonces tus oraciones están siendo mezcladas con los méritos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, orad, ¿qué cosa? Sin gracias. Repita eso el pueblo, repítalo, pero con sabor a casado. A ver. Parece un tanque lleno de piedras, ¿no? Apreciados, dice el apóstol Pablo, orad. Eso sí, eso valió la pena escucharlo. Orad sin cesar. ¿Y sabe por qué hay que orar sin cesar? Porque cada oración se mezcla con el incienso. Yo no sé, hermanos, mire, aquí hay unos palillos de incienso. La hermana consiguió esos palillos de incienso, no sé, pero eso huele sabroso, hermanos míos. Cuando yo termine de predicar, acércate a mí para que veas que tengo un perfume mejor que el de Christian Dior. Eso huele bueno. Y fíjense si huele bueno, que Dios hizo una fórmula para el incienso que no podía ser duplicada. Dios tenía los derechos de propiedad del incienso y a nadie le dejaba usar ese derecho de propiedad. Ahí está en la Biblia por el tiempo, yo no lo voy a buscar, pero yo quisiera que ustedes lo encontraran allá en el libro, creo que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 30. Allí está la fórmula del incienso, Éxodo 30, 34 al 36. Mejor se lo leo. Dice la palabra de Dios. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estate, y uña aromática y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Oh, será cosa santísima. Había una sentencia de muerte para el que duplicara la fórmula. Dice el versículo 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado del pueblo. Palabra de Dios. Era tremendo, hermanos míos, este asunto. Esta noche, hermanos, yo quiero decirte que vale la pena orar. Iglesia de Atillo, pueblo de Dios que me escucha, vale la pena orar. Hay mucho incienso en las manos de los ángeles para mezclarlo con tu oración, querida esposa. Tienes que orar, no te puedes cansar de orar por nuestros hijos, por Roguito, por Odelki, por mí, por ti, por mis cuñados que son tus hermanos. Tienes que orar. Y a veces, hermanos míos, parece que no vale la pena orar porque las cosas siguen iguales, los muchachos siguen peores, no quieren venir a la iglesia, tu esposo no cambia. Sigue orando, hay incienso en el cielo, hay poder en la mano de Dios. Nosotros los santos tenemos la garantía no solamente del incienso, sino la intervención del Espíritu Santo que traduce nuestras oraciones y
y las grita de una manera que ustedes, hermanos míos, ni siquiera hay palabras adecuadas para describir los gemidos del Espíritu Santo cuando tú oras del corazón, cuando esa oración tuya saca lágrimas, cuando te muerdes los labios, cuando aprietas el puño, cuando pones la frente ahí en el suelo y te embarras de tierra, cuando, hermanos míos, estás detrás del timón del carro, para allá, para el trabajo, pero en la mente estás orando a Dios, las lágrimas están cayendo en el piso, cuando estás en la cama con tu marido y con tu esposa, y hay miles de millas entre la espalda de uno y del otro, no hay amor, no hay nada, y entonces tú estás orando, no te canses. El Espíritu Santo también sabe igualar los méritos de Cristo con sus gemidos indecibles para que tu oración en el momento adecuado tenga contestación. Es más, te digo, toda oración sincera recibirá contestación. Apreciados, mi padre, continúo con la historia. Terminé la historia diciéndole que mi papá había ido a la iglesia armado hasta los dientes. ¿Se acuerdan de la historia? Había ido armado hasta los dientes, los hermanos se asustaron, todo el proceso de que Jacinto Vázquez no quería salir, todo eso. Pero finalmente Jacinto Vázquez salió, y cuando Jacinto Vázquez salió temblando, pensando de que había llegado el final de su día frente a mi papá, entonces mi padre le sale con una pregunta diciéndole: Señor, disculpe que lo haya molestado, vine aquí solamente para que usted me dijera qué significa la palabra inmundo. El pastor Alejandro Bullón, que va a estar aquí en abril, yo lo estuve llevando como chofer a diferentes iglesias de mi campo, y yo le hice la historia a él de la conversión de mi papá, y el pastor Alejandro Bullón hizo una película basada en la experiencia de mi papá. ¿Quién sabe, alguno de ustedes la ha visto, de esa película que habla de que es inmundo, que es inmundo? Eso es lo que yo conté al pastor Bullón, que se impresionó tanto. Y apreciados, mi papá cuando escuchó, cuando dice Jacinto, como un predicador, ya se le quitó el miedo a la muerte. Y le dice mi papá: Señor, inmundo significa sucio, abominable y aborrecible. Pero si quieres saber más de la Biblia, más de inmundo, entonces cómprese una Biblia. Y ahora Jacinto Vázquez ordenaba a mi papá, que era militar: cómprese una Biblia. Y hermanos míos, mi papá, tocado por el aceite del Espíritu Santo, quién sabe, por las oraciones de Jacinto Vázquez, que estaba pidiéndole a Dios que no se lo fuera a comer, cualquier cosa de esa, hermanos míos, mi papá fue impresionado tanto que salió directamente con sus guardaespaldas a la primera librería para comprar una Biblia. Él nunca en su vida había visto una Biblia, jamás había tenido la palabra de Dios en sus manos. Sin embargo, salió a buscarla sin saber cómo era la Biblia. Pero las cosas del Espíritu Santo son tremendas. Cuando Dios quiere, jovencito del pullover negro, cuando Dios quiere salvarte, no hay fuerza diabólica, no hay fuerza del infierno que te pueda detener, porque Dios te va a buscar y Él te va a salvar, pase lo que pase y venga lo que venga, si tan solo quieres llegar a Cristo Jesús, tu Salvador personal, y aprovechar el poder de su sangre para perdonar tus pecados, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y participar del servicio de Dios en el Codex, en el lugar santo para tu salvación. Mi papá llegó a la primera librería, miró todo el estante de ese universo de libros, y cuando llegó allí, hermanos míos queridos, mi papá se impresionó tanto por todos esos libros, y vio un libro negro que tenía el contorno de las hojas rojas. ¿Cuántos se acuerdan de esas Biblias? Tenía el contorno, y le pareció que ese libro era la Biblia, y le dijo al hombre: Señor, ese libro negro del contorno de las hojas en rojo, ¿será la Biblia por alguna casualidad? Y el hombre que manejaba aquello se llamaba tenedor de libro, y le dijo al tenedor de libro: sí, señor, esa es la Biblia, la palabra de Dios, y es el único ejemplar que queda. ¿Lo quiere comprar?
dice mi papá, a cualquier precio. Compró la Biblia. Y cuando mi papá compró la Biblia, la compró, hermanos míos, para buscar en ella qué cosa significaba la famosa palabra inmundo. Y ahí buscando en este universo de promesas y de historias y todo, ¿dónde está la palabra inmundo? Cuando abrió la Biblia, el Dios de los cielos no lo llevó a Levítico 11, donde está la lista de las cosas inmundas. No lo llevó tampoco a Apocalipsis, donde dice que ningún inmundo entrará en el reino de los cielos. Dios lo llevó a Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nada de inmundo, el que creyere. El que creyere, hermanos míos, miren esto, el que creyere en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo. El mismo patrón. Y hermanos míos, al sábado siguiente estaba mi papá en la iglesia otra vez, sin sus guardaespaldas, todavía armado, pero se sentó y puso el arma en las piernas, dentro de la iglesia, sentado con su arma, vestido de militar, desconfiado por las cuatro esquinas. Pero mi padre no sabe que el que se sienta en una iglesia y escucha la palabra de Dios, nunca más será la misma persona. Porque este libro tiene poder y la palabra de Dios no regresa vacía. Oyó el sermón vestido de militar. Y hermanos míos, cuando oye el sermón vestido de militar, el Espíritu de Dios toca su corazón. La oración de Jacinto Vázquez mezclada con el incienso del altar de Dios, el ángel poniendo, el Espíritu Santo gimiendo con gemidos indecibles. Y hermanos míos, ese mismo día, segundo sábado, mi papá le entregó su corazón a Jesús. ¿Cómo tú puedes escucharme a mí durante tanto tiempo sin entregarles corazón a Jesús? Mi padre era un hombre joven, rico y poderoso. Sin embargo, en 2 sábados le entregó el corazón a Jesús. ¿Cómo puedes estar escuchando tantos sermones en las redes sociales? ¿Cómo puedes estar escuchando al pastor Alejandro Bullón? ¿Cómo puedes escuchar a Portes? ¿Cómo puedes escuchar al pastor Arnaldo Cruz? ¿Cómo puedes escuchar al pastor Roger Álvarez? Y todavía te sientas en ese asiento a decirle a Dios: hoy no, mañana. ¿Saben? Esta noche yo quiero hacer un llamado. Y mañana sábado le quiero terminar la tremenda historia de mi padre. No van a poder resistir cómo terminó esa historia. Después que mi papá estuvo el sábado en la iglesia vestido de militar, con el arma en las piernas, y le entregó su corazón a Jesús, las cosas en su vida social se complicaron. Las cosas con su matrimonio se complicaron. Ojalá Dios nos dé vida mañana para que tú entiendas cuánto poder tiene Dios. Y como yo sé que Él tiene poder, esta noche yo quiero llamar a las personas que se van a entregar a Cristo esta noche y que le van a decir al Señor esta noche: Señor, gracias por interceder por mí. Gracias por mezclar mis oraciones con incienso. Gracias. Me quedan 5 minutos para hacer este llamado. Pero yo no quiero que Dios quede hoy con las manos extendidas y que tú no pongas tu mano sobre la de Él. Yo quiero que hoy, cuando Dios ponga las manos extendidas, a través de mi humanidad diciéndote: ven, que tú puedas tiernamente poner tus manos, sin importar quién eres, ni cuán lejos estás de Dios, ni cuán profundo has caído en el pecado. No importa nada. Lo que yo quiero es que demuestres, poniéndote de pie, que tú aceptas al Señor Jesucristo, y que pase lo que pase y venga lo que venga, tu suerte está echada con Él.